Con motivo de la actividad docente dual impartida en la UMH, se informa de las condiciones de uso de la aplicación de videoconferencia que a continuación se va a utilizar. Primera, la sesión va a ser grabada con el objeto de facilitar al alumnado, con posterioridad, el contenido de la sesión docente. Segunda, se recomienda a las personas asistentes que desactiven e inhabiliten la cámara de su dispositivo si no desean ser visualizadas por el resto de las personas participantes. Tercera, queda prohibida la captación o grabación de la sesión, así como su reproducción o difusión, en todo o en parte, sea cual sea el medio o dispositivo utilizado. Cualquier actuación indebida comportará una vulneración de la normativa vigente, pudiendo derivarse las pertinentes responsabilidades legales. En este tema vamos a hablar de otro contaminante inorgánico, el mercurio. El tema presenta más o menos la misma estructura que tienen todos los temas destinados a hablar de contaminantes inorgánicos. Vamos a empezar por datos históricos, para qué se usa, qué aplicaciones tiene, cuáles son las fuentes de contaminación ambiental y efectos toxicocinética y efectos tóxicos. El mercurio se conoce o se utiliza, la humanidad lo ha utilizado desde hace bastante tiempo. De hecho, el cinabrio es sulfuro de mercurio, es un color rojo. Y algunas de las pinturas rupestres que hay en las cuevas, como las de Altamira o Lascaux, ya utilizan este sulfuro de mercurio como pigmento rojo. La muestra de mercurio líquido más antigua que se conoce está datada unos 1600 años antes de Cristo en Egipto, aunque también en China y en la India. España ha producido en sus minas de Ciudad Real, en Almadén, muchísimo mercurio. Se calcula que hasta 200.000 toneladas de mercurio en los últimos 2.500 años. El nitrato de mercurio se utilizó para el tratamiento de pieles, para dar flexibilidad a las pieles, y también y fieltro para hacer sombreros. También en el siglo XVIII, al igual que el arsénico, también se le dio una cierta utilización medicinal en el tratamiento de infecciones, sobre todo cutáneas, y como antiparasitario. Y también se ha utilizado en el tratamiento de la sífilis. Estoy hablando de antiguamente, obviamente eso ya no tiene aplicación. Ahí tenéis en forma de caricatura un poco la evolución histórica de los usos del mercurio. Tenemos desde que se utilizaban en la antigua China, en la Edad Media, los alquimistas, Paracelso, si recordáis la historia de Paracelso, que fue el médico que enunció lo que todavía se conoce como el dogma central de la toxicología, de que que solamente la dosis es lo que diferencia un veneno de un remedio, lo basó en parte esta afirmación en sus observaciones con el mercurio. España también llevó mucho mercurio a América, porque también una de las propiedades del mercurio es que es muy fácilmente forma aleable, o sea, forma aleaciones con muchos metales, y se utiliza en la extracción de plata y de oro. Si veis ahí hay una caricatura de Alicia en el País de las Maravillas, y es que el personaje del sombrero loco de ahí tiene que ver con una demostrada afectación de los sombrereros, de la profesión de sombrerero, de fabricante de sombreros. Como he dicho, los fieltros que se utilizaban para preparar, para fabricar estos sombreros se trataban con mercurio para ablandarlos. De ahí que las personas implicadas en la fabricación de los sombreros estuvieran muy altamente expuestas a mercurio y tuvieran síntomas neurológicos bastante severos. De ahí el personaje del sombrero loco, del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y luego ya más recientemente, aunque ya no se utiliza desde las últimas 2 o 3 décadas, se ha utilizado también
como consecuencia de esa capacidad que tiene de formar aleaciones con otros metales, como empastes bucales. ¿Para qué se utiliza hoy en día? Bueno, los usos del mercurio están relacionados con sus particulares propiedades físico-químicas. El mercurio tiene una muy baja presión de vapor y además conduce la electricidad. De hecho, es el único metal que es líquido a presión y temperatura ambiente. Eso lo sabéis. Eso hace que pueda tener, como digo, aplicaciones en minería, en la extracción del oro y de la plata. Ahí tenéis una imagen. Lo que hacían era depositar mercurio sobre la roca que se suponía que contenía el metal que se quería extraer, y el mercurio formaba una aleación que extraía el metal. Luego se calentaba la mezcla, el mercurio es volátil porque tiene una baja presión de vapor, el mercurio se evaporaba y quedaba el metal que se deseaba extraer. También, como digo, como amalgamas dentales mezclado con otros metales como el estaño o la plata. Ha habido lámparas de bajo consumo, las lámparas de bajo consumo y los tubos para la iluminación contenían mercurio, de ahí que este tipo de elementos no se puedan tirar directamente a la basura porque provocarían liberación de mercurio, aunque ahora ya están siendo sustituidas por las lámparas LED, como sabéis. Y también algunas pilas contenían este mercurio. Otra fuente de liberación de mercurio tiene que ver con la síntesis de cloro. El cloro se sintetiza según esa reacción que veis ahí. El cloruro sódico se reduce con una reacción redox, donde se aplica una diferencia de potencial entre dos electrones, de manera que se genera cloro, que es lo que se desea sintetizar, y hidróxido sódico. Uno de los electrodos que se emplean en esa reacción de oxidorreducción tiene mercurio y, aunque en teoría es inerte, acaba liberando siempre algo de mercurio. ¿Cuáles son las emisiones? Bueno, al igual que de arsénico, también hay emisiones de origen natural bastante importantes. Son las mismas que decíamos para el arsénico, las que tienen que ver con los volcanes, las fumarolas, las fuentes termales, la movilización del suelo por la lluvia ácida, etc. Pero también hay fuentes de emisión relacionadas con las actividades del hombre, como la extracción y la fusión de minas de mercurio, cobre, plata, oro, plomo, en fin. La combustión de combustibles fósiles, sobre todo carbón. Aparecen algunas pinturas. Se utiliza como fungicidas en la industria metalúrgica, en la industria cloroalcalina, la de la síntesis de cloro, esta en la reacción que acabo de mostraros, y también en lámparas de bajo consumo y tubos para la iluminación que tienen mercurio, aunque, como digo, pues ya están siendo sustituidos por lámparas LED. ¿Y cuál es la contaminación ambiental? Bueno, esa es una figura. Estos números son aproximados, obviamente, pero sí que da una idea bastante clara de cuál es la situación. Y es que aproximadamente el 30% se debe a la utilización de la industria electroquímica, es decir, a esa síntesis de cloro. Otro 30% tiene que ver con pilas y baterías. La quema de combustibles fósiles es el siguiente responsable, con aproximadamente el 20%. Lo mismo que la liberación de mercurio en el mar, como consecuencia de la pintura de los barcos, porque le da propiedades anticorrosivas pero acaba liberando mercurio. También la formación de amalgamas con otros metales o la utilización como fungicida. Bueno, los números son aproximados, pero sí que sirven para dar una idea de cuál es la panorámica global. Al contrario que otros elementos, el mercurio tiene sus ciclos muy bien definidos. Al decir ciclo, me refiero a movimiento que tiene el mercurio, tanto en la corteza terrestre, como en el agua, como el movimiento que generan las actividades humanas. Vamos a comentarlos muy brevemente.
En la naturaleza, sin intervención del hombre, ¿cómo se libera el mercurio? Bueno, en la atmósfera, la inmensa mayoría de mercurio, más del 90%, es mercurio cero, la forma de oxidación cero, porque es muy volátil y hace que tiene una presión de vapor muy baja y la mayoría está en la forma cero. En el suelo, en el agua y en el sedimento, y en el suelo, sin embargo, ya no es mercurio cero lo que suele haber, es metilmercurio. El metilmercurio es el producto de la biotransformación del mercurio que hacen algunos microorganismos, hasta donde yo sé no se ha demostrado que lo hagan los animales, pero algunos microorganismos sí que generan metilmercurio. El metilmercurio es con mucho la forma más peligrosa de todas las formas químicas que tiene el mercurio. Y luego cuando el mercurio llega a los suelos y a los sedimentos se queda normalmente fijado fuertemente. ¿Cuál es el ciclo natural, por tanto, del mercurio? Bueno, pues como digo, las actividades volcánicas liberan mercurio a la atmósfera de la atmósfera acaba en tierra o en el mar. Cuando está en la tierra se fija, se incorpora a las plantas y puede llegar a nosotros a través de la dieta, ya sea directamente por el consumo de plantas o de alimentos o de animales que se hayan alimentado de esas plantas. Lo mismo que en el océano, cuando el mercurio se deposita en el mar. En el agua, ¿qué es lo que ocurre en el agua? Bueno, es lo que os decía, el mercurio está en forma cero, cuando llega al agua o al sedimento, las bacterias sintetizan metilmercurio que se incorpora en las cadenas tróficas, se bioacumula y al final puede llegar a nuestra dieta a través de los alimentos del mar. ¿Cómo ocurre con las actividades del hombre? Bueno, pues los usos industriales pues se liberan, en lugar de por usos volcánicos, por usos industriales, liberan mercurio en la atmósfera y ocurre lo mismo. La atmósfera acaba cayendo en la tierra, donde se puede incorporar, y en el mar, donde se incorpora al ser humano a través de la dieta. Y ese es un poco el resumen de todo junto, de todos los ciclos juntos. Ya sea las fábricas o los volcanes liberan mercurio a la atmósfera, el mercurio acaba cayendo a tierra o en el mar, se acaba fijando en las plantas, se acaba generando metilmercurio que se bioacumula en las cadenas tróficas y llega al final a nuestra mesa en forma de metilmercurio, sobre todo en peces grandes, sobre todo en peces de tipo atunes, pez espada y peces grandes, porque como digo hay una bioacumulación en las cadenas tróficas. ¿Cuáles son las fuentes de exposición a mercurio? Bueno, podemos estar expuestos a través del mercurio, a través de alimentos, agua de bebida o agua de bebida. A través del agua de bebida no es un problema, porque el Real Decreto regula perfectamente. El Real Decreto del 2003 regula claramente la concentración de mercurio en agua. La concentración máxima es 1 microgramo de mercurio por litro y eso no supone ningún problema para la salud. Con lo cual, no a través del agua de bebida. Pero, como digo, los alimentos sí que biomagnifican y bioconcentran el metilmercurio. Y ahí tenéis unos números para que os hagáis una idea aproximada de cuáles son las facturas de concentración tanto de mercurio como del metilmercurio, que es esa forma que os digo que es realmente más peligrosa. Fijaros que el mercurio se acumula significativamente, se bioacumula o se bioconcentra significativamente, pero el metilmercurio es todavía peor. Todavía la concentración que tiene de bioacumulación es incluso más significativa. Las raíces de las plantas también tienen capacidad de fijar mercurio, con lo cual puede acabar también en nuestra piel. También, hasta hace no demasiados años, se utilizaban amalgamas dentales. Y eso causó una cierta preocupación
ya que se detectó incremento de mercurio, o sea, que detectó que las personas portadoras de un número significativo de amalgamas dentales conteniendo mercurio excretaban en orina una concentración de mercurio superior a las de personas que no portaban este tipo de empastes. Y además parece que causaba una cierta bioacumulación en hígado y orina. De hecho, se ha estimado que un portador de 8 amalgamas, 8 ya son bastantes, puede llegar a excretar entre 5 y 6 microgramos de mercurio al día. Si calculamos la dosis de referencia para el mercurio metálico, asumiendo 70 kilos de peso corporal, pues tenemos ahí dosis de referencia en la columna de en medio, depende de la agencia, puede ser más o menos conservador, con unos factores de seguridad más o menos claros, pero fijaros cómo habla de dosis de referencia entre 0,1 y 1,6 microgramos por kilo por día. Si la dosis máxima es de 7 microgramos por día, significa que para algunos casos pues estamos ahí ya en el límite de lo que podría ser tolerable con las personas que portan estos empastes. De ahí que se hayan dejado de utilizar para esta finalidad. Además, como digo, las lámparas de mercurio también tienen... las lámparas de bajo consumo también portan mercurio. Me costó muchísimo en su momento encontrar información de cuál era la concentración de mercurio que tenían este tipo de lámparas, porque los fabricantes no lo quieren decir, pero se estima que una lámpara puede llevar hasta 5 miligramos de mercurio, con lo cual eso multiplicado por el número de lámparas hace una liberación muy significativa de mercurio. Un tubo fluorescente todavía más, entre 15 y 25 miligramos de mercurio. ¿Cuál es la toxicocinética? Bueno, ahí tenemos absorción, distribución, metabolismo y eliminación. La absorción oral del mercurio cero es relativamente baja, pero la del metilmercurio es muy significativa, 90%. La absorción por vía inhalatoria, la relevante es la del mercurio cero, porque el metilmercurio no es demasiado volátil. No, metilmercurio por vía inhalatoria no es demasiado problema, pero sí lo es el mercurio cero. Una vez se absorbe, el mercurio se acumula o se puede llegar al riñón y el metilmercurio, como digo, llega al cerebro y el mercurio cero al riñón y al hígado. El mercurio tiene una reacción que no es de biotransformación, son más bien reacciones redox, ya que algunas proteínas pueden alterar el estado de oxidación. Pero eso realmente no es una biotransformación porque no cambia la forma química, lo que cambia es el estado de oxidación. Y la eliminación se elimina en forma de mercurio cero también por vía pulmonar, igual que se absorbe, y por vía hepática los iones. La eliminación mayoritaria se da en orina, sobre todo, y algo en heces. Y también el mercurio también induce la síntesis de metalotioneínas. Esas proteínas que ya hemos dicho, con los otros dos elementos inorgánicos anteriores de los que hemos hablado, ya hemos dicho que son inducibles, tienen una altísima concentración de residuos de cisteína y lo que hacen es neutralizar estos metales pesados, impidiendo que lleguen a otras dianas de toxicidad. ¿Cuáles son los efectos tóxicos de los compuestos de mercurio? Bueno, pues dependen de la forma química. ¿Qué formas químicas hay? Esas 4 que veis ahí. Puede ser el mercurio cero, mercurio con una carga positiva, mercurio con 2 cargas positivas o metilmercurio. Dependiendo de sea una u otra, el efecto es diferente. Tienen diferentes efectos tóxicos. ¿Qué ocurre con el mercurio cero? El mercurio cero se inhala sobre todo, o sea, se ingiere sobre todo por vía inhalatoria. ¿Qué causa la exposición aguda? Pues problemas en el tracto digestivo, bronquitis, neumonía, temblores como consecuencia de la neurotoxicidad. La exposición crónica causa
efectos ya más variados y dependiendo de la severidad, pues pueden incluir pues, temblores, hipertrofia, incrementos de la incorporación de yodo en el tiroides, taquicardia, gingivitis. Gingivitis es la inflamación de las encías. Es curioso, pero ese es un efecto muy significativo del mercurio, aunque no es de los más graves, obviamente. También síntomas nerviosos como pérdida de la memoria, depresión, delirios, etc. Las formas iónicas del mercurio, tanto el mercurio 2 como el mercurio 1 y especialmente el mercurio 1, realmente no son muy peligrosas porque son... ¿Qué es lo que causa el mercurio 2? Bueno, pues causa fragmentación de membranas plasmáticas, vesiculación en el retículo endoplasmático, de pérdida de ribosomas, con lo cual no se pueden sintetizar proteínas, hinchación de mitocondrias, condensación de la cromatina, etc. Eso, pues dependiendo de la vía por lo que se haya producido la ingesta, pues sobre todo mercurio 2 es por vía oral, causa úlceras en el sistema digestivo, hemorragias, necrosis en el esófago e insuficiencia renal. El cloruro de mercurio, el mercurio 1, como digo, es menos tóxico que el mercurio 2, probablemente tenga que ver con la solubilidad, pero lo que causa es vasodilatación, hiperkeratosis en la piel, sudoración, etc. No es fácil que se den intoxicaciones ni crónicas ni agudas por mercurio 1 o por mercurio 2. Pero sí por metilmercurio. Sí por el metilmercurio. ¿Qué es neurotóxico? Causa temblores, pérdida de la sensibilidad, ataxia, neurastenia, pérdida de la visión, espasmos y coma. ¿Qué es lo que hace el metilmercurio en el sistema nervioso? Impide o inhibe el ensamblaje de los microtúbulos, con lo cual las neuronas pierden su estructura tridimensional y dejan de funcionar correctamente. Y ese efecto ya es devastador cuando se trata de organismos en desarrollo. El sistema nervioso, se está desarrollando el sistema nervioso de los fetos. ¿Cómo atraviesa el metilmercurio la barrera hematoencefálica? Bueno, pues empleando mecanismos endógenos, transportadores endógenos, que lo que hacen es introducir el metilmercurio en lugar de aminoácidos, que era lo que se pretendía. El metilmercurio, cuando reacciona con la cisteína, forma un complejo, que es lo que tenéis en el centro de la diapositiva, que se llama el complejo de metilmercurio con cisteína, que se parece mucho a lo que tenéis bajo en amarillo, que es la metionina. Es otro aminoácido esencial para el cual sí existen transportadores específicos en la barrera hematoencefálica, que lo que hacen es tomar metionina de la sangre e introducirla en el sistema nervioso, para que cumpla su papel en el funcionamiento de las neuronas, en el mantenimiento de las neuronas. Pues ese es el mecanismo que emplea el metilmercurio para llegar al sistema nervioso, y de ahí su peligrosidad. Hay no lo he puesto, pero lo buscaré. Hace unos días vi un hilo en Twitter muy interesante que contaba una historia de metilmercurio de una investigadora que falleció en el año, creo que fue el 96 o el 97, en Estados Unidos, porque se intoxicó con metilmercurio, porque ese fue el desencadenante. Se utilizaba el metilmercurio para calibrar un aparato de medida de resonancia magnética nuclear, y aunque llevaba guantes, tuvo un pequeño derrame de una ínfima cantidad de metilmercurio sobre el guante, pero resultaba que el guante de látex no era apropiado. En aquel momento eso no se sabía. Y al final, bueno, esta persona acabó falleciendo, y cuenta la historia de todo para que veáis cómo funciona la neurotoxicidad. La pondré el enlace para que si tenéis curiosidad lo leáis. Son 10 o 12 tweets, sabéis, mensajes muy cortitos, que lo ilustran muy bien. A través de ese accidente se han incrementado notabilísimamente la preocupación a través por el consumo y la exposición a
a metilmercurio. ¿El mercurio es carcinogénico? Bueno, pues afortunadamente no. No está clasificado para carcinogenicidad por la Unión Europea. Tiene una clasificación 2B como posible carcinógeno el metilmercurio por evidencias inadecuadas en humanos, pero realmente eso no es muy claro. Y el mercurio inorgánico está clasificado como 3, como no clasificable. Casos de intoxicación en humanos. Un caso que se pone siempre es el de la bahía de Minamata, en Japón. Ahí lo que pasó es que hubo una fábrica que estuvo vertiendo mercurio que utilizaba para la síntesis como catalizador en la síntesis de formaldehído. Y estuvo durante 30 años vertiendo como 100 toneladas de mercurio al año, que se sepa, en la bahía. En aquel momento, estamos hablando de principios del siglo XX, en aquel momento la vía de biorremediación era la dilución, ya se lo llevara al mar. Pero ¿qué ocurre? El mercurio es poco soluble, precipitaba, llegaba al sedimento y las bacterias del sedimento sintetizaban metilmercurio. Y ese metilmercurio se incorporaba en los peces. Ya os digo, estamos hablando de los años 20 o 30 del siglo pasado. ¿Y qué ocurrió? Que empezaron a verse en los habitantes de la bahía de Minamata una tasa de abortos espontáneos más alta que en la del resto del país, problemas neurológicos, y se desencadenaron una serie de estudios que al final llegaron a la conclusión de que eran alteraciones neurológicas que causaba la acumulación de metilmercurio. Este caso está muy bien explicado en el libro de Raymond Guitart, que está en la bibliografía, está en la biblioteca, está en catalán, pero explica muy bien, con bastantes detalles, cómo se llegó a esta situación. Al final, lo que les dio un poco la pista, o lo que encendió la isla, fue curioso, porque se observaron que los gatos que se alimentaban con las raspas de pescado se acababan, entre comillas, suicidando porque se arrojaban al mar. Es decir, era un comportamiento neurológico desordenado. Y eso les dio la pista de que era el pescado lo que podría estar siendo el origen de la intoxicación. También hubo otro caso de intoxicación masiva en Irak en los años 70. Y es que, como hemos dicho, este compuesto se ha utilizado como fungicida. Y se registraron muertes como consecuencia del consumo de pan elaborado con semillas de trigo tratadas con metilmercurio. Y ahí veis una representación de los efectos, el tipo de efecto, la proporción entre la población relacionada con la concentración de mercurio en pelo. Y lo que veis ahí es que los efectos de menor a mayor severidad iban desde la parastesia, es decir, esa sensación de hormigueo en las extremidades, ataxia, que es incapacidad de coordinar correctamente las extremidades, disartria son dificultades en el habla, es una especie de tartamudez, no es una tartamudez exactamente, pero lo que impide al individuo es articular correctamente un discurso, pero tiene un origen neurológico, no un origen en las cuerdas vocales. Sordera y muerte, y como veis ahí tenéis una relación dosis respuesta, donde se ve que, obviamente, para los efectos más severos la concentración es más alta en todos los casos. Ese fue uno de los casos, junto con el de Minamata, paradigmáticos de exposición masiva en humanos y que se ha tomado como en los libros de texto, que está estudiado y presentado en todos los libros de texto. Existe también preocupación, como digo, por la ingesta de metilmercurio a través de los alimentos del mar. Eso hace que, sobre todo en mujeres embarazadas, se restrinja o se intente restringir el consumo de peces
de alto tamaño, ya os digo, sobre todo está muy centrado en nuestra dieta, en el atún. De hecho, hay recomendaciones de que las mujeres embarazadas no deberían de comer, me parece que es algo así como más de una lata de atún a la semana. Y es para evitar la exposición a metilmercurio en el embrión, en el feto, que causa pues, todos estos desastres neurológicos. Curiosamente, eso está indicado para el atún en conserva, pero no para el atún fresco, y es porque el atún en conserva con el aceite se bioacumula y la exposición es todavía mayor. Bueno, y el mercurio también ha causado algunos problemas de bioacumulación que ha dado lugar a problemas ecológicos. Si, por ejemplo, se han detectado alteraciones en la reproducción en aves, problemas en la coordinación con el vuelo, etc. Y ha habido episodios de estos en varios países, como en Canadá, en Suecia. También se ha detectado un incremento en las concentraciones de mercurio en ballenas del Ártico, donde no hay uso humano del mercurio, lo cual significa que el mercurio es capaz de llegar allí a través de sus ciclos naturales cuando se liberan, tanto por origen antropogénico como por origen no antropogénico. La bibliografía que he empleado para preparar esta presentación es la que tenéis en la diapositiva.